7:37 de la tarde en Buenos Aires. Hoy nuestro dato económico tiene que ver también con la criminalidad, porque el costo directo del crimen y la violencia en América Latina equivale al 3% de su Producto Interno Bruto. Así lo revela un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que señala que América Latina es excepcionalmente violenta por albergar el 9% de la población mundial. Pero ser el escenario de un tercio de los homicidios que se producen en el planeta. Gustavo Alegret, periodista permanente de NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Gustavo, buena tarde, adelante. Saludos desde Washington. Un porcentaje, del 3%, que tiene un impacto sobre el Producto Interior Bruto y que viene como consecuencia de esa violencia y de ese crimen en América Latina, especialmente de estos países que han sido analizados en este informe del Banco Interamericano de Desarrollo. La autora del informe es la señora Laura Heitman, que nos acompaña. Señora Heitman, gracias por estar en NTN 24. ¿Un 3% es mucho o poco? Muchas gracias. 3% del Producto Bruto de América Latina, para que se den una idea del orden de magnitud, es lo que la región gasta cada año en infraestructura. Otra comparación útil es lo que equivale al ingreso del 20% más pobre de la población de la región. O sea, si no hubiera crimen, este costo del crimen en bienestar, que equivale por lo menos al 3%, podría invertirse en duplicar el ingreso del 20% más pobre de la gente. Así que es una cantidad considerable. Hablamos de crimen, hablamos de violencia. ¿Cómo afecta eso a la vida de los ciudadanos? En América Latina y el Caribe, el crimen es la principal preocupación de los ciudadanos. Incluso les preocupa más en las encuestas que el desempleo o que la situación económica. Es muy crítico, es la región más violenta del mundo en la actualidad y tiene múltiples consecuencias y de largo plazo. Por ejemplo, afecta las decisiones de los hogares, nuestras rutinas. El crimen y el miedo al crimen afecta las decisiones de las empresas, dónde invertir, cuándo, y por supuesto distorsiona los gastos públicos y privados de los hogares, las empresas y de los gobiernos. Así que tiene muchos impactos no solo directos en cuanto a las víctimas o a las partidas presupuestarias, sino también indirectos y a veces hasta intangibles. En una primera edición de este informe, porque están preparando otro, ustedes han analizado 4 países: Chile, Honduras, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Además de esos países que ustedes han elegido, ¿por qué no están otros como México? Sí, cuando quisimos hacer este estudio nos planteamos el desafío de hacer un estudio sistemático sobre los costos del crimen y la violencia en bienestar en América Latina. Entonces elegimos países que tenían categorías homologables, comparables, para poder hacer este estudio. Y fueron estos 5. Ahora estamos lanzando una segunda parte donde estamos incluyendo muchos más. Claramente hay heterogeneidad en los países que elegimos, de niveles bajos de crimen como Uruguay, Chile, niveles más medios de crimen, niveles altos como mencionas de Honduras. Y también encontramos eso en los resultados. Hay diferencias. Honduras es el país en el que el costo del crimen es más alto, de unos 4.6 puntos del producto, y Chile y Uruguay son entre los más bajos. Creemos que es una muestra representativa de todos modos de la región, porque son países muy diversos en cuanto a varias características económicas, sociales y del crimen. Cuando hablamos de crimen y violencia, ¿qué se incluye en ese grupo? ¿Es solo el asesinato? ¿Es el robo de la cartera? ¿Es el timo en un establecimiento? Una muy buena pregunta. En ese 3% que mencionabas, lo que consideramos son los costos directos del crimen, que es como una estimación conservadora. Incluimos costos que son como consecuencia del crimen, se cuantifican los homicidios en función del ingreso no generado de esas personas, o se cuantifican las lesiones, se cuantifican las pérdidas por los crímenes que se producen. Por otro lado, hay costos en anticipación al crimen, como lo que gastan los gobiernos en seguridad pública, lo que se gasta en seguridad privada. Y por otro lado, en tercer lugar, se incluyen los costos como respuesta al crimen, todo el sistema de justicia criminal, por ejemplo. Así que esas serían las partidas principales que se incluyen en este 3%. Una última pregunta respecto al nuevo estudio que ustedes están realizando. Ahí sí va a estar incluido, por ejemplo, México. ¿Podemos hablar de que ese 3% se va a duplicar en ese nuevo estudio? Como te comentaba, el nuevo estudio lo que estamos tratando es incluir sistemáticamente la mayor cantidad de posibles países de la región, así que el año que viene vamos a tener los resultados, por supuesto. Es muy difícil
hacer especulaciones respecto de cuánto sería este costo en los países que no incluimos, pero es muy importante poder hacerlo en muchos países. En cuanto a México, sin embargo, hay un estudio incluido con otra metodología que lo que estudia es ver cómo cambia el precio de las propiedades ante shocks en crimen. Y lo que en este estudio, que está incluido en este libro, en lo que se estudian los costos indirectos del crimen, encuentra que los precios de las propiedades de los pobres se ven mucho más afectadas por el crimen, con lo cual el crimen, además de que es muy nocivo para todos, especialmente tiene efectos regresivos en la distribución del ingreso porque afecta más a los pobres. Es Laura Heitman, que es autora de ese estudio que ha presentado el Banco Interamericano de Desarrollo y que revela ese 3% sobre el Producto Interior Bruto en América Latina. Es todo desde Washington. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias.